Bienvenidos al futuro, como quien diría aquel, o desde luego a un primer vistazo a el futuro. Mi nombre es Julio César Fernández, soy evangelista de desarrollo en entornos Apple y responsable, cofundador de la academia Apple Coding Academy, la única academia que yo sepa, que es Apple Consultant Network. Formamos parte de la red oficial de consultores de Apple y estamos especializados en formación de todo lo que tiene que ver con dispositivos Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, ¿vale? Mac, etcétera, y por supuesto, pues también aquí con este precioso cacharro, ¿vale? Y bueno, pues es todo un placer estar por aquí y contaros un poco qué es este futuro que nos viene para que entendáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Por si alguno se ha despistado, que entiendo que no, este dispositivo se llama Apple Vision Pro, ¿de acuerdo? También se llama $3.500 más impuestos no incluidos, ¿vale? El segundo nombre gusta menos, es un poquito más así, ¿vale? Y sobre todo cuando eres capaz de traerlo, ahora haced pausa en YouTube, sin que te cobren, en fin, dejadlo. Total, a ver, básicamente esta charla trata sobre cómo podéis ver, ¿vale? Un primer adelanto para que podáis ver cuál es este futuro de realidad extendida que tenemos por delante. No obstante, ya sabéis que Apple pone nombres, por lo tanto, no podemos llamarlo XR, hay que llamarlo computación espacial, ¿vale? Para que quede como muy bonito. Pero bueno, también sabemos que una pantalla que se ve muy bien, Apple la llama Retina Display y queda súper guay, ¿vale? Pero bueno, son las cosas que tiene el marketing. Básicamente este dispositivo lo que ha hecho, porque a ver, antes de nada, ¿este dispositivo ha hecho algo que la competencia no haya hecho? Pues básicamente lo que ha hecho es romper la barrera que hasta ahora contenía todo el mundo del XR, permitiendo que todo el público general, lo que llamamos el mainstream, conozca el dispositivo, conozca qué es lo que hace y conozca qué es. A nivel, obviamente, de, oye, qué bonito, ya sé lo que es esto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Apple Vision Pro ha aportado. A nivel de desarrollo, ha aportado otras cosas que veremos ahora después. Pero lo principal es que ahora, todos los que hay aquí, sabéis qué es esto. Sin embargo, si esto fuera un dispositivo de cualquier otra compañía y Apple no hubiera lanzado este, probablemente alguno diría, ¡ay, pues no sé muy bien cuál es ese, tal, no sé qué, etcétera, etcétera! El poder llevar esto al mainstream es lo mismo que Apple hizo en el año 2007 con los iPhones, llevar los smartphones a cualquier persona, iniciar la era post-PC. Y la era post-PC ahora da un nuevo salto, porque como es obvio y todos ya sabéis, el smartphone, la tablet y los ordenadores han tocado techo a nivel tecnológico, ya no pueden evolucionar mucho más, ¿vale? Y todos sabemos que el nuevo iPhone 16 tendrá, sorpresa, yo os lo digo en primicia, ¿vale? Será el mejor iPhone hasta esa fecha, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Y además tendrá una mejor cámara, será más rápido, ¿vale? Y tendrá un poco más de batería. Obviamente no vais a ver a Tim Cook salir al escenario y decir «Good morning» y luego decirte que tenemos un nuevo iPhone 16 que es un poquito más lento, le dura un poco menos la batería y la cámara, pues bueno, más o menos como la del año pasado. O sea, así no es una buena estrategia. Pero ya sabéis que en los últimos años la evolución de toda esta tecnología, de los smartphones, de cualquier compañía, de las tablets, de los ordenadores, salvo el último salto que dio Apple cambiando los chips a Apple Silicon, el resto realmente es algo que pues, no ha aportado realmente nada, ¿de acuerdo? Ha aportado pequeños cambios. Pero aquí es donde sí hay una gran evolución, porque esto que yo tengo puesto ahora mismo es el iPhone Edge del año 2007. Es un dispositivo que está medio a hacer y que solo tiene una funcionalidad terminada, que es la del entretenimiento. Es la funcionalidad a partir de la cual yo puedo entrar aquí, puedo entrar en Disney+, tener esa ventana delante mía, poder moverla, colocarla donde yo quiera, ¿vale? Me dice que ¿quién soy? Pues obviamente soy papá, el mandaloriano. Vamos a ver, un poco de respeto. Aquí
puedo tener, ¿vale? Tenemos a nuestra querida amiga Taylor Swift, ¿vale? Que tiene algo muy bonito que es su apellido, ¿vale? Porque coincide con un buen lenguaje, ¿de acuerdo? El resto ya, bueno, cada uno que tome sus decisiones. Pero claro, a ver, es muy bonito tener esto, pero es más bonito decir, pues me voy a ir a la Torre de los Vengadores y tener aquí, pues delante, el widget que tenemos y tener delante, como veis, la parte de atrás sigue siendo el mundo real, pero si yo ahora toco aquí y me voy a un entorno completamente real, veis que estoy en la Torre de los Vengadores. Y diréis, bueno, pues se ve guay, se ve bonito. Claro, el problema es que esto, ¿sabéis lo que pasa? Que lo que vosotros estáis viendo no tiene nada que ver con lo que estoy viendo yo, a nivel de calidad, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos es todo un mundo abierto de posibilidades para poder ver cómo funciona. Y todo un mundo abierto con algo tan simple como ya habéis visto, abrir una aplicación, tener una ventana delante y veis cómo con mi vista yo voy moviendo y eligiendo qué es lo que quiero. Así que simplemente hago así, plof, y ya tengo elegido. Voy aquí, plof, y ya tengo elegido. Si yo miro aquí hacia la derecha, hago la ventana más grande y si vuelvo a mirar aquí y pinzo, puedo mover la ventana y colocarla donde yo quiera. De forma que no tengo límite a la hora de colocar ventanas de ningún tipo. ¿De acuerdo? Así que esto sería un poco el tema. Luego volveremos a ver cómo funciona esto, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar de qué es este dispositivo, ¿vale? Así que vamos a sacarnos el cacharrito, le ponemos su fundita, que no falte, por favor, y ahora volvemos aquí y vemos lo que sería la presentación de por sí. Así que, Apple Vision Pro. ¿Funciona? ¿Soy capaz de darle? Soy capaz de darle. Perfecto. ¿Vale? Esto tiene sonido, que no sé si se escucha. En fin, este anuncio ya lo habéis visto la mayoría de vosotros. Pero aquí viene un poco el tema, ¿vale? Todo esto se llama realidad aumentada, ¿vale? ¿Qué es la realidad aumentada? Realidad aumentada es cuando yo soy capaz de mezclar el mundo real con el mundo virtual, a través de la fusión de lo que ve una cámara con lo que yo puedo generar en 3D en tiempo real. Porque la cámara obviamente ve como mínimo a 60 imágenes por segundo, en el caso de Vision Pro a 90. Por lo tanto, yo lo que tengo es una forma de crear esa realidad. ¿Cómo creo esa realidad? Pues básicamente esa realidad se crea porque yo puedo generar, ¿vale?, con un dispositivo lo que se llama una experiencia de 6 ejes. Esa experiencia de 6 ejes hace que yo, cuando arranque una experiencia, es decir, en el momento en el que yo me pongo el visor, lo que hace el sistema es iniciarse en un punto 000 dentro del espacio. Y cuando yo me empiezo a mover, los sensores que tiene internamente de inercia, sensores inerciales, que sería pues una brújula digital, etcétera, lo que están haciendo es calcular cómo yo me estoy moviendo y de qué manera me estoy moviendo, siempre a partir del punto de inicio de la sesión. Y va almacenando dónde están colocados los elementos dentro del entorno para que haya una consistencia, ¿vale? Por eso, cuando Casey Neistat se subió en el metro, puso una ventana y el metro arrancó, la ventana se fue a Colombia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ventana estaba atada a ese lugar físico con una coordenada real. Para que eso no suceda, tenemos que activar un modo viaje que lo que hace es atar la experiencia al propio visor, para que así se venga con nosotros, ¿vale? Porque si no, empezaríamos a ver una película en Madrid y cuando llegaríamos a Cancún, la película sigue en Madrid y no hemos terminado de verla, ¿vale? Entonces, a partir de ese punto 000 es cuando se hace esa sincronización. Todo a través de una tecnología llamada odometría visual inercial. La odometría visual inercial lo que hace es mandarnos todos los metadatos del movimiento que tiene el dispositivo para poder servirnos para reconstruir
o, digamos, sincronizar un mundo virtual con un mundo real. Imaginad que yo tengo, como habéis visto, la ventana colocada aquí delante. Si yo me muevo para acá y la ventana tiene que quedarse en ese lugar, el sistema tiene que ser capaz de girar esa ventana para darme la sensación de que está parada en ese sitio, porque es toda una fantasía. En realidad la ventana se está moviendo mientras yo me muevo. Pero lo que intenta es contrarrestar mi movimiento real para quedarse fija en un punto anclado dentro del espacio. Esa es la ilusión que nos hace ver a través de esa odometría visual que tenemos ventanas delante nuestra, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es la realidad aumentada. Son datos inerciales que son proporcionados por un framework para que todo el sistema sea capaz de ese mundo virtual y el mundo real que se ve a través de las cámaras estén sincronizados, porque el mundo virtual va a estar contraponiendo mi movimiento real y lo que yo voy viendo. Y así genera esa sensación de que los elementos están colocados en un sitio concreto, ¿de acuerdo? Como ya he comentado, en un dispositivo Apple, ¿vale? Si hacemos esto con un iPhone, lo que tenemos son 60 imágenes por segundo. En el caso de Apple Vision Pro tenemos 90, ¿vale? 90 que pueden llegar a ser 96 si es en función del tipo de contenido, ¿vale? Si estamos viendo una película y la película está en modo 24 frames por segundo, que es como deberíais ver cualquier película, si no lo hacéis así, mal, ¿vale? En modo 24p, si multiplicamos, veremos que lo que tenemos es que se va a 96 y multiplicamos por 4, ¿vale? Entonces, ese sería el funcionamiento. Por lo tanto, ya tenemos el primer ingrediente, que es la realidad aumentada. Pero claro, para que todo esto funcione, necesitamos algo que va mucho más allá, que es lo que conocemos como el scene understanding, el entendimiento de escenas. Aquí entra a funcionar lo que es la inteligencia artificial, 740.850 millones, que lo he contado, de algoritmos de inteligencia artificial que están funcionando en tiempo real y que lo que están haciendo es interpretar todo lo que hay delante nuestra a través de detección de planos, test de choques y estimación de luz ambiental. Es decir, aquí, como podemos ver, lo que hace el sistema es proyectar un montón de puntos que conocemos como puntos de función. Él localiza o es capaz de saber a través de un mapa de calor de profundidad la distancia a la que están distintos elementos, ¿vale? La misma tecnología con la que te haces un selfie así supermono, plom, y te sale desenfocado el fondo, pues eso. Entonces, lo que hace es localizar con esos puntos de función la distancia a la que está cada elemento en base a cómo la luz se proyecta en esos elementos y entendiendo lo que es la composición del 3D que se ve a través de la cámara. En el caso de Apple Vision Pro también tiene la ayuda de sensores LiDAR, tiene de un sensor LiDAR, de cámaras infrarrojas como las de Face ID, que lo que hace es proyectar y recoger la distancia a la que están los elementos para tener una mayor precisión, y de esa manera él proyecta una nube de puntos sobre todas las superficies que tiene delante. Y esas nubes de puntos me permiten colocar objetos en esos lugares, ¿vale? Por lo tanto, así es como yo puedo entender la escena y colocar elementos directamente. ¿Cómo lo hace? Básicamente con una técnica muy parecida a la misma que se usa en videojuegos, llamada Raycast, que lo que hace es lanzar un rayo y al devolverse te dice por dónde ha pasado, ¿vale? Es como lo que hace un murciélago. De forma que así él sabe a qué distancia está cada elemento y qué puntos de función ha encontrado por su camino. De esta manera él puede colocar, entender y comprender todo lo que se está haciendo, ¿vale? Luego, aparte, tiene una estimación de luz, ¿vale? De forma que si yo me pongo un entorno 100% virtual, mis manos, que se ven ofuscadas, es decir, que mis manos se ven sobre el mundo virtual, y si yo pongo mi mano delante de una ventana, tapa la ventana, ¿vale? Lo que sucede es que el sistema está continuamente recogiendo la temperatura de luz y la intensidad para replicarla en los elementos reales o en los elementos virtuales para hacer una sensación mejor de inmersión. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, pues tiene lo que es, al estimar cada uno de los puntos de función, ¿vale? Yo puedo incluso activarlo en modo depuración y ver cómo todo ese conjunto de elementos son los que hacen que funcione. En el caso de Apple Vision Pro, además, se están tomando los anclajes de geolocalización. Yo, en casa, me geolocaliza a nivel de lo que sería precisión de GPS, y lo que hace básicamente es que cuando yo vuelvo a una habitación,
sabe dónde está ese elemento y lo ha dejado ahí colocado, ¿vale? Por eso, como hacía Marquis Brownlee, que se subía arriba y veía la ventana ahí en su Tesla y hacía así y tocaba la ventana, ¿vale? Porque están ubicados a nivel de geolocalización. Ahora mismo no está integrado, pero en el futuro será capaz de recrearte las escenas que tú ya tienes creadas, ¿vale? Ahora mismo, si yo apago las gafas, al volverlas a encender y relocalizar este sitio, no me volvería a poner las ventanas que ya tenía. Pero en futuras versiones sí lo hará, ¿vale? Y esto no es algo que yo diga porque soy más listo que nadie, es porque sale en la WWDC, dicho por la propia Apple, pero todavía no está implementado. De forma que será capaz de localizar a nivel de precisión GPS donde estamos, guardar esas escenas, subirlas cifradas a iCloud y recuperarlas para redetectarlas y volvernos a poner toda la configuración de ventanas que tuviéramos en nuestro escritorio, en nuestro despacho, o la ventana aquella que dejamos en la cocina con 124 temporizadores, porque uno nunca tiene suficientes temporizadores para la cocina, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el tema, ¿vale? Aparte que el propio Apple Vision Pro, a través de Machine Learning, es capaz de decirnos qué es lo que está viendo. Es decir, es capaz de decirnos que esto es el suelo, que eso es una pared, que esto es el techo, que eso es un televisor, que eso es una planta, etc. Por lo tanto, podemos saber a mejor nivel cuál es la etiqueta de ese elemento. ¿De acuerdo? Una vez sabemos cómo entiende la escena, ¿vale? Obviamente tenemos que ver cómo todo esto empieza. Y todo esto empezó en el año 2017, cuando de pronto, sin que nadie lo pidiera, Apple salió y dijo, tenemos una librería de realidad aumentada. Y la gente vino a decir aproximadamente como un ¿eh? Porque, ¿para qué te metes en esto? ¿No? Eso es como, ¿qué estás haciendo? ¿Quién ha pedido una librería de realidad aumentada? Claro, obviamente Apple no da puntada sin hilo y tenía un objetivo, ¿vale? Por lo tanto, ese año no solo lanza la librería Core ML de inferencia de modelos de Machine Learning, que es esencial para que la realidad aumentada funcione, sino que además lanza ARKit, la librería inicial que permite que se pueda trabajar con realidad aumentada. De forma que, bueno, pues muchos se preguntaron por qué esta apuesta de Apple, por qué Apple decía, no, es que creo que esto puede ser el futuro y tal, y era como, bueno, sí, el futuro es muy bonito, pero a ver, tener un dispositivo en la mano y hacer así y verlo a través y tal, pues a ver, muy cómodo no era. Pero claro, Apple decía, ya, espérate que lo vas a flipar, ¿vale? Y efectivamente. Entonces, eso es un poco el tema, ¿vale? 6 años después es cuando hemos sabido hacia dónde se dirigía toda esa investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se desarrolla en Apple Vision Pro? ¿Vale? ¿Qué es lo que estáis todos deseando saber? ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cambios hay? ¿Qué necesito saber? Con lo que yo ya sé de desarrollo de Apple, o lo que creo saber, ¿vale? ¿Es suficiente para poder hacer aplicaciones para Apple Vision Pro? Pues bien, dejadme que os diga que sí, que si ya sabéis desarrollar en SwiftUI, os queda prácticamente 2 horas para hacer una aplicación en Vision Pro. Porque Apple ha utilizado todo lo que ya tiene, todo lo que ya sabe, para incorporarlo en la experiencia de desarrollo. ¿Para qué? Pues para que todos esos millones de desarrolladores que hay en el mundo, que ya están en SwiftUI, o deberían, pues empiecen a desarrollar aplicaciones para Apple Vision Pro, ¿vale? Sí, también funciona con UIKit, pero, en fin, mejor que no, ¿vale? Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos que entender las 3 patas, los 3 elementos principales de cómo funciona el desarrollo de Apple Vision Pro. Y el primero ya lo habéis visto en las ventanas. Cualquier ventana de SwiftUI ya es un lienzo que yo voy a colocar directamente, por lo que SwiftUI es el framework principal de desarrollo para aplicaciones nuevas en Vision Pro. Si yo quiero iniciar un nuevo proyecto, lo tengo que hacer en SwiftUI. ¿Quiere decir eso que mi aplicación hecha en UIKit no puede ejecutarse en Vision Pro? Sí, se puede ejecutar, pero puedes ejecutarla cambiando el modo de transformación, pero teniendo un control mucho menor de cómo se transforma, ¿vale? Es decir, para hacer un proyecto nuevo y que realmente sea práctico, necesitas usar SwiftUI, ¿vale? SwiftUI en la versión de iOS 17, con SwiftData y con todas las maravillas de lo que es la nueva arquitectura basada en macros de tipo @observable. De forma que cuando yo creo una ventana en SwiftUI,
lo que hace, y lo habéis visto, es montarlo en una ventana con material translúcido. A través de la ventana se ve, o sea, se transluce la realidad, ¿vale? Porque lo que hace es colocarla y ver lo que hay delante. Entonces, de esa manera, yo puedo tener una aplicación donde prácticamente cualquier aplicación que se muestre bien en un iPad, automáticamente se va a mostrar bien en Apple Vision Pro. Y se va a mostrar de dos maneras. La primera es en modo compatible, donde yo lo que voy a tener es pues como un iPad flotando delante mía, ¿vale? Pero no va a tener el lenguaje de diseño de Vision Pro, no va a tener ese fondo translúcido, no va a tener ese lenguaje de diseño más cercano al neomorfismo que al diseño plano, el flat design, ¿vale? De hecho, sabéis que hay un rumor de el siempre sabio Mark Gurman que dice que va a haber un cambio de diseño en iOS 18, ¿vale? Aparte de toda la inclusión de los modelos neuronales, inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera, también va a haber un cambio de diseño para llevarnos a un modelo mucho más neomórfico, un modelo más basado en sombras, en elementos redondos, en cosas un poquito más modernas. De hecho, si tenéis CarPlay en vuestro coche, veréis, por ejemplo, que el botón de back en CarPlay es un círculo con un chevron hacia la izquierda, cosa que en el dispositivo no es así, ¿vale? Pues ese es el futuro, ¿vale? Ese modelo neomórfico con un poquito de relieve, jugando con las sombras, etcétera, que es el modelo que tienen las interfaces en Apple Vision Pro. Entonces, cuando yo defino una interfaz, ¿vale?, lo que tengo que tener muy claro es el elemento del foco, ¿vale? Motivo por el que otros frameworks que no deben ser nombrados, por ejemplo, Flutter, básicamente tienen un problema bastante serio. Obviamente podrán resolverlo. Pero ahora mismo el problema es que para desarrollar en Apple Vision Pro, ya lo habéis visto, yo miro los menús y al mirarlos con mi vista se van marcando. Si ese elemento no está propagando el evento de botón, tiene un problema, porque no sabe y no puede destacarse. De hecho, ya os adelanto, las apps en modo iPad son un infierno en la tierra, ¿vale? Porque no ves dónde estás mirando, porque no se destaca dónde estás mirando, porque la gran mayoría de aplicaciones en modo iPad que funcionan a día de hoy, como Discord, como incluso la propia Twitter, no están bien programadas a nivel de eventos de botón, por lo que el highlight que tiene que hacer el icono, botón, elemento pulsable al que yo mire, no se realiza, por lo que básicamente es como un acto de fe, ¿vale? Está a medio camino entre Assassin's Creed, cuando haces así, pues lo mismo, ¿vale? Tú llegas y dices, creo que estoy tocando ahí. A ver, además aprietas el ojillo y ¡ping! Y es como, ¡ay! Casi le he dado al lado, ¿vale? O sea, os lo prometo que es así. Entonces, obviamente necesitamos que eso cambie. Pero si mi aplicación está bien desarrollada, con los elementos nativos, respetando el lenguaje de diseño de Apple, ¿vale? Y entendiendo que, a ver, llamadme loco, pero ¿quién mejor que Apple para saber cómo hacer aplicaciones para Apple? No sé, en fin. Entonces, si yo utilizo el conjunto completo de herramientas de Swift UI, todo el conjunto de herramientas, de frameworks que tiene Apple, de vídeo, de elementos, etcétera, etcétera, toda mi aplicación va a funcionar a las mil maravillas. Y va a ser una ventana flotante, maravillosa, única, estupenda e inigualable, ¿vale? Donde, como veis, aquí tendríamos esa forma de control, ¿vale?, en el que yo lo que hago es ver y destacar, ¿veis?, ese cambio, en el que yo lo que hago es tener elementos que ahora cuando miro se destacan, ¿vale? Y donde crea una forma visual en el que esto que tenéis aquí es una tab bar, ¿vale? Esto es un UI tab bar, o en este caso un tab view de Swift UI, ¿de acuerdo? Y esto que tenéis aquí abajo es un elemento nuevo que Apple ha incorporado, ¿vale?, que es un ornament, ¿vale? Es un elemento que se pone a través de una toolbar y que se destaca, se pone de una manera hacia adelante, ¿veis? Tiene como una pequeña profundidad, ¿vale? Y que se incorpora a las ventanas. Y además tenemos también una parte que se ha incluido este año en Swift UI, que es como un panel emergente que sale de la izquierda, o sea, perdón, de la derecha, y que se puede quitar o poner, ¿vale? Entonces, de esa manera, podríamos montar interfaces más modernas, con más información, funcionando de una manera bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, hasta ahora todo lo que hemos visto es 2D, pero yo quiero ver 3D, yo quiero ahí la chicha buena. Entonces, ¿qué sucede? Que el 3D
funciona a través de volúmenes, ¿vale? Hemos visto las ventanas, ahora vamos a ver los volúmenes. Los volúmenes es la unión de ventanas 2D y de elementos 3D, de forma que Apple incorpora una nueva vista dentro de SwiftUI llamada Reality View. Reality View básicamente lo que hace es permitirnos usar elementos de Reality Kit, que son elementos de 3D, escenas de tipo USD comprimidas, de tipo USDZ, que yo puedo generar o bien con la aplicación Reality Composer Pro, o puedo directamente hacer con cualquier aplicación tipo Blender, Maya o cualquier cosa y traérmela en ese formato directamente a SwiftUI. Y además, lo bueno que tiene el USD es que es una escena, ¿vale? No es un elemento, no es un objeto 3D. Es una escena que puede contener varios objetos, que puede contener animaciones de esos objetos, que puede contener eventos, que puede contener sonidos incluso de esos eventos, por lo que yo puedo generarme toda esa experiencia 3D y luego pasarla directamente sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, también se pueden añadir elementos, por ejemplo, de colisión, ¿vale? Yo puedo llegar a leer mis manos y que mis manos formen parte, ¿vale? Imaginaros que yo me pongo un guante transparente en el que todo lo que yo haga en ese momento con mis manos afecta a un mundo virtual, ¿vale? Pues eso es lo que yo puedo hacer con Apple Vision Pro, ¿de acuerdo? Por lo que puedo mezclar el mundo 3D con componentes de colisión para hacer que ese 3D forme parte de la experiencia, bien unido a una ventana, bien de una manera separada, como veremos ahora después. Todos los materiales forman parte del estándar MaterialX, USD es un estándar abierto, y a nivel de web, por si os lo preguntáis, Apple Vision Pro se desarrolla con WebXR. Y entonces alguno dirá, ya, pero es que el estándar es OpenXR. Y entonces yo te diré, no, el estándar no es OpenXR. OpenXR es una librería generada por el Khronos Group, que sí, que son los responsables de OpenGL, de Vulkan y otra serie de librerías, pero no es el estándar, porque el estándar lo establece el consorcio W3C. Y ese es el que dictamina que la librería estándar es WebXR, que es la que usa Apple y que está basada en su motor WebKit, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos poner elementos 3D también sobre navegadores, se puede con esta tecnología. De forma que, como digo, todas las escenas hacen esa mezcla a través del uso del formato USDZ, creando experiencias como la que vemos aquí. Experiencias donde yo tengo una ventana y donde tengo un objeto 3D anclado que, como veis, tiene su profundidad y donde yo puedo ver qué es lo que puede hacer, qué posibilidades tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y puedo interactuar y mandar eventos entre SwiftUI y Reality View para que haya una interacción entre el objeto 3D y las ventanas, ¿vale? Para que sea toda una fusión de componentes, ¿vale? Y por último, tendríamos que hablar de lo que es el VR, ¿vale? Porque sí, ya habéis visto que también soportamos VR. Soportamos VR porque cuando yo tengo todas las ventanas delante mía, lo que tengo es lo que Apple llama el shared space, el espacio compartido, donde cada ventana es una aplicación distinta. Pero si yo decido que esta ventana se convierta en una experiencia completa, como ha pasado con Disney, lo que estamos es en un full space, momento en el que yo dejo de ver la realidad y lo que veo es esto, un entorno 100% virtual. Un entorno que yo le proporciono como la Torre de los Vengadores, ¿vale? En ese momento el resto de aplicaciones se suspenden, ¿vale? Y ya está. Y ese sería el funcionamiento, ¿de acuerdo? Así que ese sería cómo funcionaría este entorno, ¿vale? Si cambiamos el modo inmersivo, ¿vale? Con la ruedita que yo tengo aquí, puedo conseguir que haya más o menos inmersión y, de hecho, puedo hacer aplicaciones que sean 100% inmersivas. Aplicaciones hechas, por ejemplo, en Unity, utilizando vistas 100% inmersivas de Reality View, que lo que van a conseguir es que yo tenga un espacio en el que ya no hay ventanas, sino simplemente un entorno 3D y que el entorno 3D tenga vida propia, ¿vale? De esa manera, pues, consigo los tres modos de desarrollo, ¿vale? El espacio, el volumen y la ventana. Y son las maneras que tenemos de manejar todos estos elementos, ¿de acuerdo? Sin olvidar, pues, que al final los objetos 3D, como digo aquí, son asíncronos, tardan un pelín más en cargarse, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en principio esos serían
los 3 elementos principales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo esto y activo un modo 100% inmersivo, pues tendría no solo una ventana donde puedo entrar y salir, sino que todo lo demás que veis es, pues eso, un entorno 100% virtual, donde yo no veo lo que hay a mi alrededor, y sí veo pues un entorno a mi alrededor de, ojo, 1,5 metros. Si me paso 1,5 metros dentro del eje, vuelvo al mundo real, ¿vale? O sea, por ahora en Apple Vision Pro los juegos con mandos como tiene MetaQuest no están soportados, ¿vale? Por ahora, veremos a ver en el futuro qué nos encontramos, ¿de acuerdo? Así que esas serían las 3 formas de desarrollar, ¿vale? Como siempre, teniendo en cuenta que la gran incorporación, porque SwiftUI al final es una transformación del lenguaje de diseño entre plataformas, pero la gran incorporación dentro de las librerías nativas es el Reality View, ¿vale? Que de hecho, en Unity, cuando yo trabajo con Unity, ya no puedo trabajar directamente con ARKit. Necesito un plugin, ¿vale?, que lo que hace es transformar el entorno de Unity en una Reality View, ¿vale? Porque ARKit no permite directamente ser desarrollado por ahora, ¿vale? De forma que yo crearía, si quiero mezclar SwiftUI con Reality View me daría una entidad que es un objeto 3D y esa entidad que cargaría de un objeto USD lo que me permite es hacer una carga y esa carga me permite tocar todos sus eventos para poder activar animaciones, moverlo, hacer lo que yo necesite, ¿vale? Este Reality View tiene un par de closures de creación y de update que lo que hacen es que se van ejecutando en función de cuando la propia vista de SwiftUI necesita refrescarse, ¿de acuerdo? Así que esa sería la mezcla de los distintos elementos. Una cosa muy importante, la privacidad. La privacidad en Apple Vision Pro es muy, muy importante para Apple, ¿vale? Ni un solo dato sale. Sabéis que Apple Vision Pro tiene 2 chips, el M2 y el R1. El M2 es el que se encarga de todo el procesamiento y el R1 es un chip de baja latencia, que es el que ve las cámaras y traslada la información. Pues bien, ese chip es inaccesible para el sistema operativo, ¿de acuerdo? Tiene una capa por debajo, de forma que nadie puede ver la imagen. Lo que tú estás viendo, ni lo puede ver Apple, ni lo puede ver nadie, ni ninguna API privada o pública puede acceder a esa información, porque está conectado directamente con lo que es el propio visor, de forma que ya se envía y se hace la mezcla, la fusión de los 2 planos, del virtual y del real, en un plano en el que el propio sistema no llega, ¿vale? Por lo que con ese funcionamiento no se puede acceder a lo que yo estoy viendo en ningún lugar, ¿vale? Aparte, todo lo que es, ¿vale?, el contenido, obviamente también Apple Vision Pro, por increíble que parezca, puede ser utilizado incluso por gente invidente, ¿vale? Gente invidente que puede utilizar un dedo para apuntar y que el lector de voz le va indicando dónde está apuntando, o gente con discapacidades que directamente, por ejemplo, imaginad una persona que no puede hacer este gesto, ¿vale? Pues se pueden hacer gestos de sonido, puede hacer con la boca y lo reconoce como este gesto para poder manejar el dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, Apple no se ha dejado atrás, nuevamente, a toda la gente que tiene algún tipo de discapacidad visual, cognitiva, auditiva o de movimiento, ¿vale? Por eso el chip R1 es el que se encarga de que todo eso se haga o se gestione de una manera más eficiente. Cuando el sistema reconoce una escena nueva en un lugar que no conoce, ¿vale?, pues como ya he contado antes, lo que hace es subirlo todo a iCloud, todo está cifrado, no hay acceso a información de ningún tipo y cuando yo quiero acceder, por ejemplo, a funciones avanzadas como el reconocimiento de manos, ¿vale?, el sistema me pide permiso y me dice, oye, que esta aplicación quiere leer tus manos, quiere leer el esqueleto, las muñecas, los dedos, ¿le das permiso? Y entonces sí. Y de hecho, para que os hagáis una idea, ni siquiera a donde yo estoy mirando tiene un evento en el sistema, ¿vale? Cuando yo pulso, sí, pero cuando yo miro, si yo intento ver a dónde está mirando el usuario, por tema analítico, etcétera, ese dato no me es devuelto por el sistema, no existe, ¿vale? Por lo tanto, como veis, Apple siempre intenta ir 100% hacia la privacidad, ¿de acuerdo? Así que nada, pues ese sería un poco todo lo que es la parte importante de la privacidad
y la forma de accesibilidad que tiene el dispositivo, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo esto, vale, Apple Vision Pro, qué bonito, tal, pero claro, necesita aplicaciones, necesita un App Store, ¿vale? Y esta es la gran ventaja que tiene Apple Vision Pro con respecto al resto de sistemas, ¿de acuerdo? Apple Vision Pro es capaz de tener una App Store abierta donde cualquiera puede publicar sus ideas, cosa que ahora mismo en MetaQuest no existe, ni siquiera existe en ninguno de los otros dispositivos de estas características. Por lo que yo, previo pago de lo que es la cuota por la secta, ¿vale?, que son los 100 pavitos ahí al año apañados, ¿vale?, yo puedo publicar mis aplicaciones en todo el mundo. Bueno, para esto solo en Estados Unidos, pero bueno, se supone que dentro de poco se venderá también en otros países, ¿vale? Ahí veis a un señor muy apañado, ¿vale?, que dice cosas raras y que está haciendo una aplicación que, pues bueno, esta que estáis viendo aquí es nuestra futura aplicación bNative, que lo que permitirá es poder, que también tiene versión para Vision Pro, además del resto de sistemas, acceder a un catálogo formativo basado en vídeo, artículos, etcétera, bueno, que os permitirá poder aprender, poder empezar, poder actualizaros en todo lo que es vuestras como desarrolladores, ¿vale?, para poneros al día, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un montón de vídeos, contenidos y tal, esto saldrá dentro de poco, y claro, yo puedo hacer esa aplicación y publicarla, cosa que no podría hacer. Y yo no sé nada de 3D, yo soy un zote, ¿vale? En el tema de 3D no tengo ni idea. Sin embargo, ahí está, he podido hacer una aplicación donde incluso manejar objetos 3D tampoco me ha resultado tan problemático. Por lo que al final lo que tenemos es una App Store que está abierta con un framework que todo el mundo conoce como SwiftUI, con herramientas que ya conocemos, ¿vale?, y que además permite ofrecer múltiples ventanas, ¿vale?, porque yo puedo ofrecer múltiples ventanas, como veis, yo tengo ahí mi reproductor de vídeo y al lado tengo el resto de elementos, cosa que en un iPad, por ejemplo, todavía no puedo hacer. Yo puedo tener varias ventanas sin limitación, puedo comunicarlas unas con las otras, puedo hacer aplicaciones que permitan ir un paso más allá, porque el objetivo de Vision Pro, básicamente, es romper con los monitores, con la limitación de espacio que tenemos, y que todo nuestro espacio sea nuestro escritorio, ¿vale?, para poder mejorarnos a nivel de productividad. Y eso es lo grande que aporta Apple, que todo lo que ya conocemos, el App Store, Xcode, SwiftUI, todas las herramientas, etcétera, todo lo que hemos estado trabajando los últimos años, directamente podemos empezar a usarlo y en apenas horas tenemos una aplicación funcionando, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Por lo tanto, conclusiones. Apple Vision Pro viene a cambiar la forma en la que interactuamos con la tecnología, para hacerla más personal, para hacerla más cercana, para hacerla que yo tenga un espacio en el que todo lo que hay delante mía sea mi espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Es cierto que tiene que mejorar, tiene que tener mayor duración de batería, tiene que valer menos, tiene que pesar menos, tiene que tener más opciones. Ahora mismo esto está al 10%, ¿de acuerdo? Y aún así ese 10% es de wow, ¿de acuerdo? Esa es la clave de todo esto. Usamos los mismos frameworks, las mismas herramientas, es un dispositivo basado en productividad, basado en experiencias, basado en lo que Steve Jobs decía, en los auriculares para vídeo. El poder tener un cine en tu casa, ojo a lo que estoy diciendo, no una tele, un cine. Yo he medido la pantalla del cine, esto típico que te pones delante y mides hasta dónde te llega, y la pantalla que tú ves cuando estás viendo una película ahí es del mismo tamaño. Y por supuesto podemos hablar de los vídeos inmersivos, los vídeos en los que directamente pues te vas allí al estudio con Alicia Keys mientras está grabando o te pones a hacer funambulismo entre montañas y qué guay, ¿no? Y la sensación de realismo que tienes es increíble, ¿vale? Eso es lo que está aportando. Por lo tanto, aparte, todo lo que es el ecosistema, ¿vale? Por supuesto, yo, como ya habéis visto, proyecto en AirPlay al monitor, lo estáis viendo, puedo desarrollar directamente desde aquí inalámbricamente y ver mi dispositivo cómo tiene la aplicación, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, todo eso es lo que me permite ser mucho más productivo, ¿vale? No tenemos que olvidar que esto es un iPhone Edge, ¿vale? Es un iPhone como el primero, que no copiaba y pegaba, que no grababa vídeo, que no tenía aplicaciones, ¿vale? Estamos en un comienzo. Ahora mismo esto es un dev kit, esto es un kit de desarrollo para que empresas como la mía
empiecen a desarrollar y empiecen a crear ideas para crear ese ecosistema, porque si no existe Apple Vision Pro, ¿cómo desarrollamos para Apple Vision Pro? Ese es el quid de la cuestión. Por lo tanto, los productos tienen que existir en edades tempranas de desarrollo para permitir la creación de un ecosistema que permita sacarle el máximo provecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa sería la presentación, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo, mientras vais haciendo preguntas, ¿vale?, que nos quedan unos minutos y yo voy contestando, ¿vale?, vamos a volver a ponernos esto para que veáis alguna cosita que os voy contando, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, id pasando el micro y estaré encantado de contestarla desde mi mundo de computación espacial. Sí, hola. Cuéntame. Sí, te quería preguntar sobre todo por, ya que tienes experiencia y has probado las Apple Vision Pro. Eso dicen. Sí. Si has encontrado algún problema asociado sobre todo con realidad virtual, en plan motion sickness, o si Apple ha hecho algo para solucionar ese tipo de problemas, porque al final es algo que está ahí, y entonces si tienes unas gafas de realidad virtual y las usas mucho, acabas bastante mareado. Entonces, no sé si tiene Apple o esas gafas en concreto algún mecanismo que te pueda ayudar a contrarrestar esos efectos. Pues sí, tiene un mecanismo que se llama R1, ¿vale? Es decir, yo te puedo garantizar, ¿vale?, que esto ni marea, ni desorienta, ni hace que te sientas mal, ni nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el chip R1 es un chip de ultra baja latencia que lo que hace es tener una respuesta entre lo que yo estoy viendo en el visor por dentro y lo que hay fuera de 0.012 milisegundos. Para que te hagas una idea, las MetaQuest 3 tienen una respuesta de 0.040, ¿vale? Es decir, Apple Vision Pro tiene una respuesta 3 veces menor en tiempo. Eso hace que el tiempo que tarda lo que yo veo en real y lo que tarda en verse en mi visor sea tan mínimo que la sensación inmersiva es total y por lo tanto rompe. Ese mareo que tú cuentas es lo que sucede cuando un visor tiene un lag demasiado grande entre lo que se supone que mi cuerpo quiere percibir de mis sensaciones de movimiento y lo que en realidad el dispositivo es capaz de generar, ¿vale? Entonces, si yo estoy en un entorno virtual, que es lo que pasaba con la DK1 y con los primeros Oculus antes de ser Meta, tenían una sensación de mareo por eso precisamente. Esto lo que ha hecho Apple es darle un chip propio, el R1, para que sea capaz de gestionar eso y evitar al 100% mareos, sensaciones de dolor de ojos, de tal. De verdad, esto lo he usado más de 3 horas trabajando. Y un día ya se me fue el perolo y dije, voy a trabajar, ver películas, tal, no sé qué, conectando la batería, porque si la conectas a un cable te permite seguir trabajando. Estuve 7 horas. Y cuando me la quité, mi única sensación fue de, vuelvo al mundo real, cáchenla más. ¿Vale? Así que eso es lo que ha hecho Apple. ¿Otra pregunta? Sí, hola, buenas. Buenas. Lo primero, darte la enhorabuena por la charla, ha estado muy bien. Muchas gracias. Yo quería preguntarte si crees que en un futuro este dispositivo va a ser un dispositivo de masas, o sea, que va a ser como el iPhone, que lo va a tener todo el mundo, o va a ser un dispositivo muy de nicho y que lo tendrán algunas personas, como puede ser el HomePod o a otros dispositivos de Apple, que es como algo más reducido. Y bueno, también quería preguntarte, que acabas de contestar un poco, si crees que ves en unos años a todo el mundo trabajando una jornada laboral de 8 horas con las Apple Vision Pro. Gracias. Pues a ver, la primera pregunta, ¿vale?, es que sí, esto va a ser un dispositivo de masas, pero no va a sustituir al iPhone, porque esto no sustituye a un iPhone, ¿vale? Esto sustituye a un iPad, ¿vale? Esto tiene dos funciones: ser una evolución de un iPad, en el que yo voy a tener, pues eso, mi correo, mis aplicaciones, los distintos elementos, voy a poder trabajar, voy a poder hacer distintas cosas con ella, ¿vale? Y lo que eso va a suponer es que yo voy a poder trabajar de una manera mucho más práctica y productiva,
¿de acuerdo? Ese es el funcionamiento. De forma que esto será el nuevo iPad. El iPad cada día dejará de venderse y cuando vaya bajando de precio, cuando la tecnología vaya mejorando, cuando vaya haciéndose, cuando haya 3 modelos distintos que los habrá, Apple Vision, Apple Vision Air y Apple Vision Pro, ¿vale? Siempre habrá un modelo de 3.000 y pico con el top de tecnología, luego otro de 2.000 y algo, ¿vale? 1.000 y mucho, 2.000, y luego otro de 1.000 y poco, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer es sustituir a el iPad. Por lo tanto, va a ser tan de masa como lo es el iPad, que no es un dispositivo que lo tenga todo el mundo, pero sí es algo que todo el mundo tiene a nivel de elemento. Porque no podemos olvidar que más allá de la productividad, esto es un auricular para vídeo. Y no podemos olvidar eso. Llegará un momento, y sé que lo que estoy diciendo os puede sonar un poco a me está vendiendo la moto. Yo creo firmemente, ¿vale?, que llegará un momento en unos años, estamos hablando de 5 a 10 años, ¿vale?, en el que la gente dejará de plantearse comprarse un televisor para tener esto en su lugar. Y diréis, bueno, pero es que entonces no puedo ver la tele con mi hija o con mi mujer. Sí, en el momento en el que cada uno tenga un visor y se conecte en una experiencia compartida en el que yo vea aquí al lado a la persona y veamos todos lo mismo. ¿Ok? Siguiente. Hola, ¿qué hace? Perdona, tenías otra pregunta. Me tocaba a mí. Hola, muchas gracias por la charla, está muy bien, Julio. Gracias por venir. Mi pregunta es, si no tengo la gafa, ¿puedo hacer una aplicación final? Es decir, mi pregunta va orientada por el simulador. ¿Qué tan fiable es el simulador para yo desarrollar una aplicación? Bien, tú puedes hacer una aplicación al 100% si es una aplicación como esta, ¿vale? Esto que yo tengo aquí, ¿vale?, que es una interfaz de SwiftUI, donde yo puedo ver de distintos elementos, mover aquí, hacer ediciones, pulsar aquí, tocar y cambiar el nombre de esto, ¿vale?, y ponerle pues otro nombre distinto, ¿vale? Le pongo aquí los crull, ¿vale? Enter, le doy a Save, ¿vale? Y ya tengo ahí el elemento puesto, ¿vale? Esto lo puedes hacer al 100%, no tienes ninguna limitación. También puedes hacer aplicaciones volumétricas que tengan elementos 3D, que tú interactúes, que puedas tocar, etcétera, porque con el simulador se permite. No es lo más cómodo del mundo, pero se puede. Lo que no puedes hacer si no tienes el dispositivo, ¿vale?, lo que necesitas tener el dispositivo para hacer, es la parte de experiencias 100% inmersivas, es decir, la parte de ARKit. Porque obviamente no puedes ver las manos si no tienes un dispositivo real, ¿vale? Y tampoco puedes probar realmente los tamaños, los diferentes elementos, ¿vale? Sí es cierto, pero en un 95% no necesitas el visor. De hecho, nosotros hemos estado desarrollando la aplicación sin visor hasta que lo tuvimos a primeros de febrero, desde junio del año pasado. ¿Ok? Así que me he colgado. Si queréis volver a empezar, o sea, si queréis empezar a jugar con Vision Pro, podéis hacerlo sin necesidad de pasar por caja. Siguiente. Bueno, ya hemos concluido la ronda de preguntas y nada, muchísimas gracias, Julio. Y muchas gracias a todos.